Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso Temas de Investigación de Operaciones. Mi nombre es Luis Clemente y en esta sesión hablaremos acerca de la arquitectura de Big Data. Vamos a conversar un poco acerca de los sistemas transaccionales y el análisis multidimensional, o LTP y OLAP, cómo es que normalmente se estructura un data warehouse y cómo es que funciona ahí el procesamiento de Big Data. Y vamos a tocar un tema muy importante que es el sistema de ficheros distribuidos. Antes de entrar a estos temas, pónganse en esta situación. Imagínense que ustedes son los dueños de una cadena pequeña de tiendas de ropa. Tienen tres tiendas en la ciudad, en diferentes distritos, no muy lejanos entre sí, y quieren desarrollar una página web para que las personas puedan comprar y hacer pedidos por esa página web y no tengan que ir a las tiendas necesariamente. Piensen un poco en la plataforma y cómo construirían esa plataforma. ¿Qué quisieran que tenga esa página web o esos espacios para que la gente pueda comprar? De todas formas, lo que a uno se le ocurriría primero es que estén sincronizados, por ejemplo, los inventarios. De que si yo soy un potencial cliente y entro y quiero un vestido en particular, una camisa en particular, algunos zapatos, pueda saber verdaderamente cuántos quedan en stock, qué tallas tiene el producto y cuántas hay y en qué tienda hay la disponibilidad. Ahora imagínense que no están sincronizados los inventarios. Imagínense todos los problemas que podrías ocasionar. Yo puedo entrar con mi usuario, puedo loguearme y puedo comprar unos zapatos. Otra persona hace lo mismo y si no son sincronizados los inventarios va a querer comprar exactamente los mismos zapatos y cuando toque el momento de despacho uno de los dos clientes se queda sin productos. Imagínense que estoy en medio de mi transacción y el sistema se cae. Se cuelga la pantalla por algún motivo, eh, aparece un mensaje de error y no se graba todas las compras que he hecho, toda la selección de productos que he hecho. Tendría que comenzar de nuevo a hacer toda esta operación. Y probablemente como no tengo mucha plata para montar un buen servicio en la nube o servidores locales, esto ocurra con frecuencia. Imagínense todos los problemas que podrían ocasionar si se cae mi sistema. Ahora váyanse en otro escenario. Dentro de este mismo caso de mis tres tiendas, yo quiero analizar la historia de los pedidos, quiero analizar la demanda que hay, quiero ver a qué hora entra la gente, qué tipo de vestido, qué tipo de camisa, qué tipo de zapatos buscan determinados perfiles para empezar a prepararme o planificar en los siguientes meses, saber en qué momentos tiene que estar mi tienda abierta, que de repente un distrito conviene abrirlo más horas, el otro no, cierto tipo de productos en un distrito, cierto tipo en otro, cierto tipo de vestimenta solamente por libre, etcétera, etcétera. Imagínense que quiera analizar todo eso y que tengo solamente una semana de historia de data para analizarlo. Mi negocio tiene 3 años, pero yo solamente he logrado grabar una semana. He logrado que quede grabada en mi disco duro una semana de historia. ¿Qué puedo hacer con esa semana de historia? ¿Puedo verdaderamente pronosticar ventas con eso? No, es otro problema. Bueno, justamente para poder atacar bien estos dos problemas, es que en general los sistemas de base de datos, los sistemas de administración de base de datos, se han optimizado, se han creado para uno de estos dos casos de uso. El llamado procesamiento de transacciones o transacciones o ITP, el llamado procesamiento de datos, que es el análisis de datos y la tutoría, o la. ¿En qué consiste cada uno de estos? OLTP, sistemas transaccionales. Son los sistemas que abarcan toda empresa. Toda empresa tiene que tener de todas formas un sistema transaccional, ya que procesan todos los datos que están orientados a las operaciones del día a día de la empresa. Se dice que son el corazón de la organización porque permiten justamente que se registren transacciones, que se paguen proveedores y funcionarios, que se avisen si hay faltas de stock. Son sistemas que están diseñados para que estén siempre disponibles, que haya una estructura acorde al nivel de aplicación que se está usando para leerlos, que se cuente con redundancias en caso de una falla, que puedan ser alterados por muchas aplicaciones y que puedan tener soporte suficiente para tareas frecuentes de escritura y lectura. Son los sistemas que justamente permitirían, en mi ejemplo de las tiendas,
que estén comunicadas las tres tiendas y puedan saber justamente cuánto inventario va quedando en cada una de ellas conforme la gente vaya comprando, que no tengan que esperar al día siguiente para saber cuántos productos me queden, sino que en línea pueda saber justamente cuántos zapatos me quedan, qué necesidad tengo de traer camisas, qué necesidad tengo de adquirir más vestidos, etcétera, etcétera. Y como esta información, por ejemplo, en el caso de inventario, no es estática, sino que va actualizándose de acuerdo a las compras o pedidos que se vayan haciendo, tiene que ser un sistema capaz de poder reaccionar y tener información prácticamente en línea para que pueda tener todo eso actualizado. Y en caso de que en el sistema falle en alguno de mis locales, no se afecte al resto de locales y tenga justamente lo que se llama un respaldo para contar con redundancias que siga funcionando así hay algún problema. Y también, nuevamente mi ejemplo, si muchos usuarios empiezan a olvidar en pedidos, yo desearía que mi sistema no se caiga, no se cuelga, tiene que tener una altísima disponibilidad. ¿Qué problemas normalmente ocurren con los sistemas OLTP, estos sistemas transaccionales? Por ejemplo, puede haber falta de compatibilidad. Para empresas muy grandes, yo puedo tener un sistema transaccional donde justamente se ve el uno a uno de los clientes, la atención, etcétera, etcétera. Pero he crecido tanto que muchas aplicaciones leen estas bases de datos, estos sistemas, y no conversan entre sí. La data no la tienen estructurada de la misma forma, no leen los mismos campos, números que deberían ser iguales no conversan entre cada uno. Por ejemplo, una empresa muy grande puede haber discrepancia entre lo que diga la parte de finanzas, el área de contabilidad, el área de ventas, el área de riesgos, sobre un mismo dato que deberían tener exactamente igual todos, pero conversa diferente porque cada uno usa una aplicación diferente para leerlo. Como se mueve mucha información porque son las transacciones en el momento de los clientes o de los proveedores, lo que suele ocurrir es que estos sistemas no tienen mucho historial. No sé si alguno de ustedes tiene tarjetas de crédito o débito de algún banco. Si entran a la página por internet, uno que esperaría que no se cuelgue, ¿no? Que puedan consultar sin ningún problema. Bueno, entran, se loguean, consultan y quieren ver los últimos movimientos. Las páginas web de los bancos normalmente lo que te limitan es los movimientos del último mes, de los últimos 2 meses, los últimos 50 movimientos. No te muestra todo el historial de movimientos porque es una información gigantesca, multiplíquenlo por la cantidad de millones de clientes y reventaría esta base de datos. El historial suele limitarse a los datos más actuales o más recientes, porque normalmente tus transacciones solamente te importa la información más fresca. Si quieres usar tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, más que saber tus consumos históricos, a ti como cliente lo que te importa con urgencia es saber si te queda plata o no en la cuenta. Justamente lo que uno requiere es tener información más reciente actual. Eso te juega en contra porque justamente no tienes mucho historial. Al no tener mucho historial tienes que tener disponibles otros canales como banca por teléfono, la misma atención personalizada a los asesores por si el cliente quiere saber más información de la que se puede mostrar. ¿Qué otro problema puede haber con los sistemas transaccionales? Las islas de datos y la credibilidad en los datos. Como se actualiza, en el ejemplo de las tiendas, como se actualiza la información de inventario, podría darse el caso en algún momento, si está mal construida mi red, si no conversan en línea verdaderamente, de que la tienda A y la tienda B tengan información diferente de inventario. No sé si alguna vez han ido a una librería, a Crisol, Zetabookstore, la que ustedes quieran, y a veces pasa de que van a una librería y no está el libro en ningún lado. Y cuando van a la otra librería de la misma cadena te dicen que sí está en una tienda, porque justamente no estuvieron comunicados las dos tiendas. En este caso, hubo una isla de datos. Una tenía una información y la otra no la tenía actualizada porque algo se cayó en el proceso. Por contraparte, tenemos los llamados sistemas OLAP, que son de análisis multidimensional, que son sistemas que no están orientados a la transacción en sí, a la gestión del día a día, sino están más enfocados en el análisis, en el procesamiento analítico. Acá hablamos de un gran volumen de datos justamente para que el usuario pueda explotarlos y pueda llegar a algo de valor, una información útil. Es una alternativa a los sistemas transaccionales relacionales, ya que te dan una visión multidimensional de los datos, justamente para que puedas explotarlos como a ti te convenga. ¿A qué me refiero cuando hablo de multidimensionalidad? Piensa en este caso. Tenemos una tabla que tiene información de piezas, de qué tienda proviene esa pieza y cuánta cantidad tenemos de esa pieza en esa tienda, ¿no? Un stock. Con esta información podemos armar, por ejemplo, un cuadro resumen de 2 dimensiones.
una dimensión es el tipo de pieza, pieza 1, pieza 2, y otra dimensión es la tienda, el centro 1, centro 2, centro 3, y luego simplemente podemos saber cuántas piezas hay. Por ejemplo, si queremos rápidamente saber cuántas piezas del tipo 2 hay en el centro 1, solamente llevamos esta tabla de 2 dimensiones y decimos que hay 11 piezas en stock. ¿Cuántas piezas del tipo 1 hay en el centro 3? Hay 50 piezas en stock. Esta tabla vista de esta forma es más fácil de leer para nosotros seres humanos que la de la izquierda. ¿Ok? Para ubicar rápidamente las cosas, a veces conviene tenerlas en forma de fila y columna para que visualmente poder hacer una intersección y llegar al dato. Ahora, no solamente estamos hablando de 2 dimensiones. Nuevamente, pieza, tienda, ahora tenemos un campo de fecha. ¿En qué día? El stock, ¿a qué día? Podemos tener, por ejemplo, al día 1, cuál era la combinación de productos y centros y el stock respectivo. Al día 2, cuál es la misma combinación para centros y productos. Y eso podemos hacerlo por n días. Y tenemos, en este caso, un cubo, 3 dimensiones. Tipo de pieza, centro o tienda y la fecha. No sé si han escuchado los cubos OLAP, los famosos cubos OLAP, o los sistemas que soportan cubos OLAP. Es justamente por eso que se llama cubo, porque yo puedo ir agrupando las dimensiones o las vistas que yo quiero de acuerdo a la necesidad que yo voy a tener para mi análisis. Obviamente esto no acaba en 3 dimensiones, ¿no? Se puede ir a 4, 5, n dimensiones, solamente que gráficamente ya no es tan visual para el ojo humano. Las tablas dinámicas, las queridas tablas dinámicas de Excel, en realidad son una especie de cubo solar porque justamente me permiten jugar con diferentes dimensiones para poder analizar la data que yo tengo. Estos cubos SOLAP, los sistemas SOLAP de análisis multidimensional, están hechos o deben hacerse de una forma optimizada para que el usuario pueda responder rápidamente las preguntas que tiene. Por ejemplo, en este caso, tenemos una dimensión que es las tiendas, los locales, San Miguel, San Isidro, La Molina, Surco y Los Olivos. Otro eje, otra dimensión, que son los productos, muñecas, osos, autos, pues es una juguetería. Y otra dimensión, que son los meses, enero, febrero y marzo del año pasado. Por ejemplo, si yo quiero responder una pregunta que es ¿cuántos autos fueron vendidos en San Isidro? Yo tendría que hacer un cruce entre el local San Isidro, que sería toda esta fila de acá, y los autos, que sería este grupo de acá. Y este cubito es justamente la cantidad de productos o los productos que cumplen esas características. Yo quiero saber cuántas muñecas se vendieron en marzo. Yo tendría que hacer un cruce entre la dimensión mes, sería la tercera, y la dimensión producto, muñecas, y sería este dato acá. Yo quiero saber cuántos ítems fueron vendidos en total. Tendría que hacer un cruce entre el total, que es el color morado, el total de todos los locales, el total de todos los productos y el total de toda la historia, en estos casos 3 meses, para poder tener el dato. ¿Por qué yo puedo responder rápidamente estas 3 preguntas en mi ejemplo? Porque la data ha estado estructurada, mi cubo LAP ha estado armado de esta forma, porque las dimensiones que yo he escogido han estado armadas de tal forma que han podido ser usadas para responder mi pregunta. ¿Por qué? Porque probablemente el diseñador, el arquitecto de este cubo, en su momento se reunió con los usuarios y les preguntó, oye, normalmente, ¿qué es lo que quieres saber? Normalmente, ¿cuáles son tus dudas? Normalmente, ¿cuál es la información que necesitas? Yo quiero saber siempre cuántos autos vendí por local, yo quiero saber siempre cuántos productos he vendido en total en un mes, y yo quiero saber mis ventas históricas. Ya, armó y estructuró el cubo de esta forma para que la persona pueda explotarlo a futuro con la necesidad que él tenga. Por eso se dice que deben tener una estructura optimizada para que las preguntas puedan ser respondidas. El acceso a los datos en un cubo suele ser la lectura. Tú ya no le metes mano al dato, eso es en la parte transaccional. Por acá ya tienes la información, solamente la explotas. La acción más común es justamente la consulta de datos. Los datos se arman de acuerdo a las necesidades de cada negocio. En nuestro ejemplo, el jefe de tienda quería saber esa información. El historial acá ya no es tan inmediato como el transaccional. Acá, si quiero hacer un análisis, si quiero ver tendencias en el sistema, normalmente es de 2 a 5 años. Piensen en el volumen de información. Ahora, acá la información no está uno a uno, detalle por detalle, normalmente está agregada, contabilizada, sumarizada, porque a mí me importan ya todo sumarizado, todo totalizado para hacer mis análisis. Normalmente, las bases o cubos OLAP se alimentan de los OLTP, de los sistemas transaccionales. Hay un procesamiento, una agrupación, un conteo, una limpieza y se migra la información a un cubo donde
suelen tomarse diferentes fotos, una foto por día, por ejemplo, y ese cubo tiene muchos días o muchas fotos grabadas del sistema transaccional resumido. Este proceso para pasar del OLTP al OLAP, del sistema transaccional al cubo multidimensional, se llama proceso de extracción, transformación y carga ETL por sus siglas en inglés. Stack, Transform y Load. El ETL es la operación principal a través de la cual se almacenan los datos. Permite mover los datos de múltiples fuentes, aplicativos, sistemas, bases de datos, darle forma, limpiarlos, eliminar los datos que no deberían subirse, quedarse solamente con lo principal y cargarlos o migrarlos a otro almacén, que en este caso sería el cubo, para que justamente el negocio pueda utilizarlo. ¿Qué herramientas tenemos para esta extracción, transformación y carga? El mismo paquete SQL Server y de Oracle tiene sus opciones. Anatela, que es un programa dedicado exclusivamente para esto. En términos generales, el ETL lo que hace es extraer de fuentes que pueden ser bases de datos, ficheros planos o cualquier otra aplicación. La idea obviamente es que esta extracción no te haga lento tu sistema, no te haga lento tu aplicativo, sino normalmente son procesos que corren de madrugada, donde nadie hace uso de eso, por ejemplo, en horarios en que no hay mucha carga. Transformación. Mediante reglas de negocio, solamente se seleccionan las columnas que sean relevantes para el analista o la persona que vaya a explotar el cubo. Se suelen limpiar o traducir códigos. A veces el estado civil, el género está con códigos diferentes. En un sistema es soltero casado, en otro es SC, en uno es masculino femenino, en otro es MF, diferentes formas de hablar, acá se estandariza todo. Se totalizan valores, se hacen conteos, sumarizaciones de acuerdo a lo que quiere el usuario y se transpone, pivotea la data justamente para empezar a dar la forma de un cubo. Y finalmente la carga es pasar esta información transformada a un cubo, un sistema lab. Se pueden hacer dos tipos: acumulación simple o rolling. Acumulación simple es un resumen de todas las transacciones en un solo resultado. Acumula, acumula, acumula y tienes un solo dato. El rolling en realidad es similar, solamente que lo almacena a diferentes niveles de granularidad. Tienes información por día, información del mes, información del año, información del periodo que quieras. Las ventas del local, las ventas del distrito, las ventas de la región. Diferentes cortes de granularidad porque de repente hay algunas áreas que quieren más o menos detalle. El Data Warehouse. El Data Warehouse es una base de datos corporativa. ¿Okay? La idea de la construcción de Data Warehouse, ¿para qué una empresa tiene Data Warehouse? En realidad es para integrar y depurar la información de las múltiples fuentes que pueda tener y que con eso un analista, una persona puede empezar a sacar información rica y generar valor con esa data. Y la idea obviamente es que tenga una velocidad muy alta de respuesta. Normalmente, lo que debería hacer es que este es el primer paso, desde el punto de vista técnico, para que se tenga una solución completa de lo que es el Business Intelligence. Y ustedes se van a dar cuenta cuando empiezan a trabajar en esto, que no todas las empresas incluso tienen warehouse. Algunas tienen algo parecido a un warehouse y hasta las más grandes pueden no tenerlo. ¿Qué caracteriza un warehouse? Primero, es integrado y normalizado. ¿Qué significa? Yo tengo diferentes fuentes, cada una con una forma diferente de llamar el dato. En este caso, ¿no? Femenino, masculino, MF10XI. En el warehouse tiene que estar todo en una sola estructura. ¿Okay? Todo normalizado. En este caso, MF. Hago todas las transformaciones que correspondan para que sea MF. Hay diferentes definiciones para un solo concepto. Bueno, en el warehouse tiene que haber una sola definición para todo ese concepto. Hay diferentes formatos en los que viene la data. Un campo viene en formatos diferentes, en tablas diferentes. Bueno, en el warehouse todo tiene que estar de una sola forma. Imagínense que hay una que el DNI lo trabaja como caracteres, 8 caracteres, que sería lo correcto. Otra tabla lo ve como número, porque hace una transformación a número. Otra tabla lo ve con espacios en blanco, con diferentes formas. Bueno, cuando se pase todo a warehouse o cuando empieza a crearse el warehouse con estas diferentes tablas y bases de datos, todo tiene que estar normalizado e integrado con un solo concepto. El Data Warehouse no es volátil. ¿Qué significa? Que cuando yo hago la carga y la alimentación de la data de mis sistemas transaccionales al Data Warehouse, hago una carga masiva. No es que hago registro por registro, porque no terminaría nunca, y a cada rato estaría cambiando el warehouse durante el día, sino que una vez en la noche, por ejemplo, en la madrugada, actualizo. En la madrugada siguiente, actualizo. Entonces es una carga masiva de data, no es que esté cambiando constantemente durante el día. Es invariante en el tiempo histórico.
Normalmente un data warehouse se construye con un horizonte histórico de 5 a 10 años. Si queremos simplificarlo un poco, el warehouse en realidad son varias fotos. Son fotos diarias, por ejemplo, de la data, foto, que son subidas, limpiadas, depuradas y cargadas en la estructura de data warehouse. En un sistema operacional o transaccional, la data es un mes máximo de historia y se va actualizando constantemente. En el warehouse no. La data son fotos ya fijas que nadie puede tocar de hace muchos años. ¿Qué es el data mart? Que es otro concepto que pueden haber escuchado ustedes. El Data Warehouse es la base de datos de la empresa. El Data Mart es una base de datos del departamento, de un área en específico de la empresa o de un equipo de negocio de la empresa. Y está especializado en el almacenamiento de datos de esa área de negocio en especial. Hay dos formas de ver la relación Data Warehouse-Data Mart. La visión de Inman te dice, construye primero tu Data Warehouse y una vez que tengas construido tu repositorio, tu Data Warehouse, date cuenta o identifica qué tablas corresponden a marketing, qué tablas corresponden a finanzas, qué tablas corresponden a operaciones, etcétera, etcétera, y ármale la base de datos de cada uno de los departamentos. De grande a muchos chiquitos. La visión de Kimball es al inverso. Construye primero las necesidades de cada departamento y una vez que tengas todo eso, consolida todo en un data warehouse. Cada uno tiene su pro y su contra. La versión de Kimball, la última que he mencionado. El pro es que el departamento de finanzas o el departamento de marketing no tienen que esperarse los meses, años que normalmente toma construir un data warehouse, sino que pueden ir solucionando y sobreviviendo en su día a día con su propio data mart. La desventaja es que probablemente, y esto pasa muy a menudo, o más a menudo de lo que piensan, probablemente esta construcción de data warehouse nunca se dé, y se patee, y se patee, y se pase en el tiempo, y estos data marts queden como algo local. Va a haber un momento en que el dato de finanzas no converse con el dato de marketing. Como no hay nada centralizado, estas dos áreas van a tener información diferente y van a pelearse porque ninguna tiene el dato correcto. Okay. ¿Cuál es la arquitectura normal de un Business Intelligence tradicional? Los sistemas tienen diferentes aplicativos o sistemas transaccionales, su propio CRM, algún RP, una base de datos cualquiera o archivos planos, ¿no? Ficheros que manejen ellos, que son transaccionales muchamente de CRM y de RP porque se van actualizando constantemente y ahí empiezas a procesar toda la información. Con procesos de ETL, extracción, carga, transformación y carga, se empiezan a alimentar las tablas del warehouse, que como les digo son básicamente diferentes fotos tomadas en varios. En Data Warehouse, dependiendo de qué visión tenemos, se pueden construir diferentes data marts que son bases de datos ya para cada departamento, ad hoc a lo que necesita cada departamento. Las bases de datos que requiera finanzas, las bases de datos que requiere marketing, las bases de datos que requiere el equipo de ventas, por ejemplo. Y todas conversan porque todas se alimentan del mismo Data Warehouse. Además, pueden hacerse cubos o lab, más para análisis. Pueden ser directamente sobre las tablas de warehouse o sobre cada data mart. Se recomienda que sean sobre data warehouse para que todos tengan la misma información, la misma historia y todos vean el mismo número. Pero ya no son registros uno por uno como la base de datos, sino como ya vimos, son como tablas dinámicas, ¿no? Todo sumarizado para que la explotación sea más rápida y los análisis sean más rápidos. ¿Qué hace la gente con todo esto de acá? Que vendría a ser el BI tradicional. Pueden hacer reportes. Cada área puede hacer su propio reporte porque tiene sus números. O un área centralizada puede leer directamente los cubos. Pueden hacer dashboards de los KPIs que midan. O pueden hacer consultas ad hoc. La gente de ventas puede hacer sus consultas puntuales. La de marketing también. La de finanzas también. Esa es la estructura típica de Business Intelligence. ¿Qué es lo que nos va a importar a nosotros? Nos va a importar la arquitectura más pensando en Big Data. En lugar de ser todo acá por ETL Warehouse y de acá alimenta el resto, que es con tablas relacionales y las clásicas de toda la vida, para la arquitectura del Big Data puede ser el warehouse tradicional, pero hay un componente muy importante, que es toda la data no estructurada. Todo lo anterior, que son los data marts y data warehouse, es data estructurada. Son tablas que tienen filas y columnas, tienen reglas para las columnas, tienen que ser cierto tipo de datos, no pueden tener un tipo de datos diferente, no pueden haber descripciones diferentes. Ya vimos que tiene que ser todo normalizado y cumplir ciertas reglas para que sea considerado un data warehouse.
Pero cuando hablamos de Big Data, eso tiene que ser complementado con lo que representa la gran mayoría de data hoy en día. El 80% de la data viene con lado no estructurado, que no sigue en este orden de tablas, de filas y columnas, sino es información que tiene su propia estructura libre, que son redes sociales, archivos JSON, XML, que vamos a ver después, y que es un monstruo si lo comparamos en volumen de información con las clásicas tablas de un warehouse. Normalmente arquitectura Big Data combina estas dos. Data estructurada, que puede seguir la forma típica del warehouse, con data no estructurada, que normalmente se trabaja en lo que se llama data lakes, que es literalmente un lago de data. No tienen un orden particular como el warehouse, sino es un lago donde está tirada toda la estructura, entre comillas, que va a tener esta data no está establecida de antemano, sino va a depender del uso que le dé el analista cuando vaya a exportarla. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar con esta imagen como idea de por dónde va la arquitectura de Big Data. Diferentes aplicativos, fuentes, y acá pueden ustedes aumentarle redes sociales, videos, audios, cualquier tipo de información. Diferentes programas de teleextracción, la estructura típica de Data Warehouse, en este caso ampliada a lo que es data no estructurada para el caso de Big Data. Y siempre podemos explotarla con diferentes herramientas para reportes, dashboards y consultas.